que voy a venir voy royendo. trayendo Sí, bolsitas sí. poco a poco, que de eso se trata. Mira, me ha hecho gracia un comentario, doctor, que nos dicen, bueno, es que los guardianes en el hashtag de la reunión secreta escriben cada cosa y dicen una... Espérate, que lo tengo aquí. Dice, qué bien explicado, hasta lo entiendo yo. Vamos, yo no sé quién es esta persona, pero que lo entiende. Todo el Pobrecito mundo dice o que, pobrecita. claro, todo el mundo lo ha entendido súper bien. Es que lo ha explicado de una forma muy amena, y nos ha Sí, convertido Se en me coló, tendencia. O sea, la se verdad me es coló ahí que... Sonia. muy bien. Vamos a Sonia, ¿Tenemos a Sonia Houston, ya? tenemos un problema. ¿Vamos con Sonia? Sí. Sí, Pues ¿no? venga, Sonia, todo tuyo, vamos. Sonia, Venga, doctor. ¿estás por ahí? Hola, sí, hola, Muy ¿qué tal? ¿Me buenas. veis? ¿Qué tal estás? Sí, sí, Bien, ok, perfectamente. perfecto. ¿Qué tal? Oye, Muy bien, disculpa, te estupendo. hemos hecho esperar. No, nada, Estaba muy... Óscar Carreres hablándonos de las bacterias, del descubrimiento, este artículo que ha aparecido entre las bacterias orales y el Alzheimer y todo esto. Y bueno, de repente se nos Ujú. ha ido el tiempo volando, ¿eh? Discúlpanos, por favor. No, nada, es súper interesante. Primero, me alegro de hablar con vosotros otra vez y no sé cuándo fue la última vez, en marzo o así, ¿no? Hace ya unos mesitos. Ya Sí, cambió el efectivamente. mundo mucho desde aquello. Eh, Y sí, no, ¿verdad? muy interesante todo lo que estaba contando Oscar, ¿no? Y curiosamente, fíjate, sobre ese tema de las bacterias de Alzheimer, tengo un proyecto, una línea de investigación en laboratorio estudiando esto. Tenemos No me ratones digas. sí, sí, es ¿En qué algo sentido? ¿En muy se novedoso. puede contar más o Sí, menos sí, claro, qué línea de claro que sí. investigación? Sí, tenemos ratones con Alzheimer y lo que hacemos es limpiarles con un cóctel de antibióticos todas las bacterias que tienen en el estómago, en los intestinos, y recomponer su microbiota con bacterias de ratones jóvenes. Ese es uno de los experimentos, ¿no? Y entonces vemos que hay una bajada de la neurodegeneración y los procesos neurodegenerativos, de procesos normales de empeoramiento de Alzheimer. Es decir, tienen mejor memoria, bueno, se recuperan antes de la inflamación y todo esto. Y otra cosa que hacemos es limpiamos toda la microbiota, porque hay microbiota vieja, ¿no? Se la limpiamos toda con antibióticos y restauramos con probióticos nuevos o con Qué fecal matter transfer. interesante, qué interesante. Y recuperan. Es una historia muy interesante, ¿no? Definitivamente hay algo ahí, ¿no? Hay bacterias incluso en la microbiota que producen amiloid beta que va al cerebro, y no solo Ujú. el estudio de las caries y todo esto. Sacaron un trabajo hace un tiempo también, ¿no? Ahora no es el último, pero es muy interesante y me interesa mucho el tema este, ¿no? Pero bueno, el Oye, Alzheimer es muy ¿cómo complejo. tenéis ratones con Alzheimer? ¿Cómo No, provocáis el tenemos, sí, hay muchísimos modelos y ningún modelo animal de Alzheimer es bueno. Nosotros estuvimos trabajando con un modelo de ApoE4, que es la apoproteína 4, que sabes que la gente que tiene los Sí. dos alelos de esta proteína tiene alto riesgo. Es un componente genético bueno, que aumenta ese riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿no? A medida que avanzas en edad. Y entonces lo que hacemos es eso, generar estos ratones transgénicos en el laboratorio, y luego les inducimos mutaciones para la persinina, para la proteína tau que estaba comentando Oscar, para otro tipo de proteínas de amiloide. Y estos ratones con 2 meses de edad tienen placas de Alzheimer en el cerebro, ¿no? Y tienen una neurodegeneración como si tuvieran, bueno, como el equivalente a una persona de 80 años. Y luego es una manera para estudiar los procesos neurodegenerativos y cómo frenarlos y todo esto. Y hay bastantes, pero es un mundo muy complejo. El Alzheimer aquí en Estados Unidos hay muchísima investigación de Alzheimer porque es una de Claro. las enfermedades que se espera erradicar en los próximos 30 años, ¿no? Entonces hay un empuje de financiación enorme y bueno, casi todos los neurocientíficos tenemos nuestro proyectito a ver si conseguimos financiación para descubrir algo, pero es muy complejo porque tienes un componente genético muy importante, el 60 al 80%, ¿no? Sí, sí, Fíjate, hay sí, una sí. cosa muy interesante también, que merece ya ciencia ficción, pero lo que se está haciendo, hay gente que tiene estos alelos alelos de alto riesgo de desarrollar Alzheimer, ¿no? El APO3 y el APO4, etcétera. Entonces, Sí, lo que hacemos es, con la tecnología de CRISPR y con estas nanopartículas que se pueden encapsular lo que quieras y puedes editar los genes, ¿no? Es como una especie de epigenética, pero en un sí, sí. laboratorio, y tal, es lo que se De intenta. corta y pega, ¿no? Exactamente. Sí, Exactamente, pues intentamos cambiar esta predisposición editando estas proteínas 4 y transformarlas en proteínas 3. Entonces, si una persona por genética pues nace con una predisposición de desarrollar Alzheimer, pues con un tratamiento que se pueda revertir, ¿no? Y eso me parece ciencia ficción, ¿no? Es el sueño, ¿no?
porque claro, algo que es genético es difícil de frenar, pero Claro, yo creo que, claro. bueno, hay bastante esperanza para temas de Alzheimer en ese ¿Te sentido, ¿no? imaginas poder revertirlo? Sería Ya, ciencia ficción, ¿no? Un lo que sueño. tú dices, ¿no? De una película de ciencia ficción. De repente la persona hace el camino inverso y empieza a recuperar los recuerdos. Que a propósito, bueno, quizá eso también, por supuesto, sepas tú muchísimo, pero he visto algunos casos en los que se revierte justamente, en parte, muy parcialmente, el Alzheimer, y se observa que los recuerdos, en el fondo, no han sido destruidos, sino que estaban tan solo ocultos, dado que la persona vuelve a recuperar parte de esos recuerdos. No, exactamente. Hay distintas regiones, como bien comentaba, de regiones en el hipocampo, en el lóbulo temporal y regiones que controlan las conexiones nerviosas que se dañan o degeneran en mayor o menor medida dependiendo de, bueno, de qué tipo de daño cerebral y estado avanzado de la demencia pueda existir, y algunas regiones más preservadas, ¿no? Y más, es lo que se llama la memoria de corto plazo, largo plazo, y todos estos mecanismos que ya es más a nivel de conexiones neuronales que a nivel de neurodegeneración o muerte de neuronas. Y es un mundo por explorar, pero la idea de la microbiota y Alzheimer realmente hay procesos que se pueden revertir, y empezando por el estómago, ¿no? Por los intestinos. Y bueno, hay muchas evidencias a nivel clínico, de epidemiología, de demografía, ¿no? de personas en ciertas comunidades que tienen una alimentación X, pues viven muchísimos más años y no tienen apenas demencia ni estados neurodegenerativos, pequeños sitios en China, ¿no? Pequeños pueblos que en una comunidad y unas personas que son muy longevas, ¿no? Porque tienen una dieta muy especial y apenas hay casos de Alzheimer en esas poblaciones, ¿no? Es Así muy, es. muy interesante, ¿no? Así Pero es. bueno. Oye, y Sonia, ¿qué tal está la cuestión allí en Estados Unidos? Ahora, volviendo otra vez un poquito al COVID, que vamos tanteando, tomando la temperatura a nivel mundial del estado de la cuestión. ¿Cómo está en Estados Unidos? ¿Cómo está en Houston? Sí, aquí sabéis que aquí Estados Unidos es mucho, bueno, peor que vosotros, eso sí, ¿no? Peor que en España, pues es el porcentaje de vacunación, es lo que marca todo ahora mismo, ¿no? Y aquí estamos un poco más abajo, estamos como en general, como el 68% de vacunados, y en España estáis como el 84%, o sí, ¿no? Depende de las comunidades autónomas. En Galicia va por delante, creo, ¿no? Eso me alegra bastante. Está 90 y pico ya y arrasando todo. Ah, Pero viva Galicia. ahí va. Entonces ahí van bien, y me alegra, ¿no? Y bueno, aquí no, aquí va también aquí lo denominaban el estado de la epidemia, la pandemia va de rojos y azules, ¿no? Entonces los del norte, zona de New York, Washington, bueno, no muy al norte porque Wisconsin está fatal, pero es mucho por políticas, increíblemente. Ya no estamos hablando de un problema de salud pública, es un problema de mandatos y de políticas que no tienen como prioridad la evidencia científica o la ciencia o la manera de prevenir de una manera. Entonces, eso es lo que determina que haya más contagios y más hospitalizaciones y más muertes en unos estados que en otras. Y es En increíble, otros. está el mapa de Estados Unidos completamente, ¿no? Los que son rojos y los que son azules, totalmente correlacionados con el sistema de vacunación. Sí, porque, Y por básicamente, ejemplo, en Florida, perdona que te interrumpa, Sonia, los niños ni siquiera llevan mascarilla dentro de las clases. sí, es horrible, ¿no? Porque es el estado que más infecciones de niños ha tenido en las últimas semanas, bueno, pico de hospitalizaciones, y es traumático, ¿no? Y aquí en Houston, en Texas, más o menos del estilo, pero no tanto, porque, bueno, aquí no hay mandato, pero por un tipo de conciencia social, la mayoría de los niños, de los profesores, llevan máscara a las escuelas a pesar de no ser mandato. Y entonces ahí está el problema, ¿no? Y en Florida es un desastre. Bueno, yo me asusté bastante cuando fui a España, ¿no? Por verano, y hicimos una escala en Miami, y bueno, era terrorífico, nadie llevaba máscara, y bueno, y los contagios y las UCIs están a tope. No es que sea algo mágico, que ahí Sí, sí, sí. tienen no, es una evidencia, ¿no? Si pasa eso, pues hay más casos, ¿no? Y obviamente era un tanto peligroso. Y los niños, los pobres, es ahora que les toca, ¿no? Porque no son los que no están vacunados.
el año pasado el rango de infecciones en los niños era el 14% del total y ahora hoy en día está en el 25%, ¿no? Y con 1% de hospitalizaciones, es tremendo. Entonces es un poco, asusta un poco, ¿no? Pero afortunadamente las buenas noticias es que también la vacunación va subiendo de los adultos y a medida que más adultos se vacunan, pues en teoría se protegen más a los niños. Efectivamente. Bueno, Tú es así. te hago una pregunta un poco comprometida a este respecto. ¿Tú eres partidaria de vacunar a los niños, así en general, no a los que tienen patologías en un momento determinado, sino una vacunación masiva de niños? Hombre, depende mucho de qué estado epidemiológico estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, también depende de la vacuna. Sí, claro, aquí en las escuelas es mandatorio llevar a los niños vacunados y no puedes escolarizarlos. Pero bueno, imagino, esto es un poco broma, imagino que estás preguntando de la COVID y claro, obviamente es... El No, caso es que, mira, lógico, sabes, de la doctor COVID, Gaona, por supuesto. claro, el tema es que, claro, mira, el tema es que eso, que los niños no son inmunes. Los niños, al estar los mayores, más o menos están un 60% aquí en el rango del porcentaje de vacunación, que no es muy alto. Debería ser más cuando tenemos las vacunas en Texas abiertas a todo el mundo desde marzo. Es que es increíble. Y aún así la gente no se vacuna. Se calcula que hay 75 millones de americanos que no se vacunaron ni se piensan vacunar. Entonces, hay políticas Biden está intentando hacerlo esto como mandatorio la vacunación mandatoria a nivel federal, bueno, para personas que trabajan en instituciones públicas que sea mandatorio vacunarse. En estados como Nueva York, los profesores tienen que vacunarse ahora mandatoriamente, ¿no? Tienen test y bueno, tienen muchos más mandatos que hay aquí en otros estados del sur, ¿no? Entonces esto se refleja en el porcentaje de niños que se vacunan, bueno, el porcentaje también de niños que se vacunan. Por ejemplo, las vacunas de los adolescentes, como sabéis, de 12 a 15 años, están abiertas desde antes del verano, ¿no? En los estados del norte, el 80% sí están vacunados y aquí en el sur estamos entre el 40 y el 60% Mucho de estos más bajo. adolescentes. Mucho más. Entonces, claro, eso tiene un impacto en las hospitalizaciones, un impacto en las infecciones. Aquí hay más niños infectados que el norte. Entonces, hay más niños infectados, es verdad, pero por lo menos las estadísticas apuntan, Sonia, a que las complicaciones en niños versus adultos son infinitamente más bajas. Lo que no quiere decir, evidentemente, que no exista, no hay nada que no exista. Hasta tomarse una aspirina en medicina tiene un peligro, entiéndeme. Pero aparentemente, estadísticamente, son infinitamente más bajas. Los ingleses, quizás sea esa una de las razones por las que han optado en menores de edad vacunar solo a aquellos que tienen algún tipo de patología. Sí, claro, y bueno, son políticas que son distintas. La vacuna es la misma, pero algunos países o algunas políticas, aquí sabes que se solicitó hace 2 días, Pfizer solicitó la aprobación a la FDA para aprobar la vacuna de los niños de 5 a 11 años. Y bueno, estamos esperando que salga una resolución, van a analizar esto, luego pasan a los CDC para tomar la decisión, ¿no? Si es eso recomendado o no. Lo mismo que hicieron hace una semana con la tercera dosis, ¿no? La dosis de refuerzo, digamos. Entonces, que lo evalúen, que miren los estudios, que lo analicen, que analicen la situación epidemiológica de cada estado, de cada país y que tomen una decisión. Son ellos los expertos. Pero bueno, ¿Y no habría también, Sonia, pregunto, que analizar también la situación inmunológica también como de cada persona en particular? Es decir, si tienes un niño, ha pasado ya la COVID o la persona adulta lo ha pasado ya, tiene anticuerpos, ¿tú crees que vale la pena vacunarle? Sí, claro, eso depende, tiene muchos factores, ¿no? Es decir, claro. Sabes que, por ejemplo, las vacunas de Pfizer, nosotros, si os acordáis, cuando una de las primeras reuniones que hice con vosotros, estábamos hablando de que aquí no estábamos vacunando y vosotros decíais, ay, me acuerdo usted, doctor Gaona, decía, yo no sé si me vacunaré, ¿no? Entonces, claro, era esto, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Nosotros nos vacunamos aquí en el Texas Medical Center, prácticamente toda la gente que trabaja en temas de sanidad, de hospitales, recibimos la primera dosis de Pfizer en diciembre del 2020, ¿no? La segunda en enero, es decir, ya va unos meses, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la inmunidad y la efectividad de la vacuna de Pfizer fue disminuyendo con el tiempo.
Entonces, a partir de los 6, 8 meses, es otra perspectiva, no estás igualmente protegido. ¿Y cómo lo hemos visto? Por ejemplo, en el hospital, muchos compañeros empezaban a enfermar, empezaban a vacunados, todos estamos vacunados, obviamente. ¿No? Nosotros es claro, ¿no? Nos vacunamos o nos despiden, ¿no? Como fue el primer hospital de Estados Unidos en determinar esto y ahora otros lo decidieron así, ¿no? De momento la tercera dosis para nosotros no es mandatoria, pero probablemente cuando sea abierta a toda la población va a ser, ¿no? Entonces, el tema es que, claro, si lo que tú comentas estaría muy bien analizar medir los anticuerpos, los linfocitos y todo esto, pero las células T, qué tipo de inmunidad, y como bien has dicho, la mayoría, por ejemplo, en el caso de los niños, la mayoría no se hicieron test, no se hicieron pruebas, la mayoría o pasaron la COVID asintomáticos o síntomas leves, etcétera. Entonces, se podrían hacer pruebas serológicas, pero transcurridos unos meses es altamente probable que los anticuerpos no den los niveles y no se sabe exactamente si pasó la enfermedad o no, ¿no? Y no se sabe si realmente necesita una dosis de refuerzo. Entonces, hay bastantes diferentes estrategias, ¿no? Interrogantes. Sí, no, por ejemplo, para los niños, la vacuna de 5 a 11 años se determinó que simplemente con 10 miligramos de dosis de Pfizer pues sería suficiente, ¿no? para que adquirieran suficiente inmunidad y anticuerpos, etcétera, ¿no? Y date cuenta, para adultos es de 30, ¿no? La de Moderna es de 100 miligramos. Entonces la dosificación cambió, ¿no? Se está recomendando también que si los niños pasaron la enfermedad de la COVID, pues solo necesiten una dosis, sino dos, o probablemente no la de refuerzo. Es decir, todo eso se tiene que evaluar y determinar, pero es importante protegerlos, ¿no? Es importante darse de cuenta, bueno, aquí hubo 30.000 niños hospitalizados, hubo más de 500 muertes de niños por COVID. Es decir, es un problema que preocupa y ya a dimensiones a nivel de long COVID, ¿no? Estamos hablando también de un país que tiene, hombre, ¿cuántos? Claro, 380 millones de personas, ¿no? Ya, exactamente, ¿no? No, Y claro. estamos hablando de un dilema que desconocemos por completo las dimensiones, que si es algo relevante o no, que es el efecto de largo de COVID, ¿no? La COVID persistente. No sabemos si esto a largo plazo va a tener un impacto de alguna manera o ojalá no tenga ninguno y no sea de mayor, pero como no lo sabemos a este momento, ahora mismo, pues eso, las medidas de protección están ahí, están expuestas, ¿no? Y los niños, siempre hay que recordar, ¿no? Aunque la incidencia está baja, es muy bueno para los niños, ¿no? Porque no se van a infectar, pero bueno, las máscaras es otro sistema de protección, la ventilación es otro sistema, los filtros SEPA en las aulas, hasta que ellos tengan la inmunidad y la protección que puedan tener. Yo también soy partidario de no bajar ese tipo de precauciones por ahora, o irlas desechando muy poco a poco. Te diré que aquí en España estamos actualmente casi la vida loca, ¿eh? Hoy mismo ya, bueno, ayer, ¿no? Joan Miquel, han autorizado ya las discotecas, bueno, unas medidas que son un poco, son surrealistas. Puedes ir a la discoteca, puedes bailar, pero con la mascarilla puesta. Que corra el aire. ¿Tú te imaginas? Y con distancia de seguridad, ¿no? Claro. Suena bonito sobre el papel. ¿Tú te imaginas, de verdad? Mira. Claro, es que realmente... No, bueno, ¿sabes lo que te digo? Mira, aquí en Texas, en algunos condados, la gente ni se enteró que hubo una pandemia. Así te lo digo, ni se enteraron. Claro. No pusieron una mascarilla en todo, nunca. No saben ni qué es. Y si ven a gente con mascarilla, miran para ti a ver si los vas a contagiar. Es decir, a mí me parece que bien, España fue la ganadora y miro las gráficas a nivel mundial de vacunación y yo no sé muy bien si es la mentalidad española o son las restricciones y lo que se machacó la población con este tema y lo obediente que fue la sociedad en ese sentido, ¿no? Y aquí no hubo ningún tipo de mayores restricciones a nivel laboral, obviamente tienes que usar más, pero bueno, a nivel de no fue tan severa, no hay esto de las multas y todo este rollo. Entonces, bueno, si lo miras desde otro punto de vista, pues mira, pues gracias a eso España llegó al punto que está ahora, pues es el país de la casi normalidad, ¿no? Y ojalá, bueno, que siga así. Y aquí hay que apuntar, bueno, pensamos que lo peor de la pandemia obviamente está acerca de a la línea de la meta final, tiene que ser, ¿no? Y hay que tener un optimismo y celebrarlo, pero bueno, hay que tener un poquito también de
debemos seguir usando las máscaras, un poco de precaución, aunque estemos vacunados, porque nuestra efectividad de las vacunas está bajando, podemos contagiarnos y transmitir a los niños que no tienen vacunas. Es decir, y hay que resistir. Mi idea es que hay que resistir un poquito más para mantener la transmisión a la mínima, ¿no? A la mínima en nuestro entorno. Y cuando esto se minimice, riesgo cero o riesgo mínimo, y tengamos el bajo control, toda la COVID, la pandemia, pues podremos un poco ya no estar obsesionados con esto. Ya está, es over. Doctora, esa es la idea. Doctor Evia Paul, Sonia, buenas noches, buenas tardes allí. Hola, un par de preguntas rápidas porque sé que vamos un poquito tarde y tampoco te queremos entretener más. Por un lado vamos a ver cómo evoluciona la vacunación en esos países donde todavía están al 10%, porque luego esas personas van a venir a Europa, van a venir a Estados Unidos y se van a mover por el mundo, ¿no? Y bueno, puede suponer algún tipo de problemilla. Se habla de esa tercera dosis, ¿no? Y quizá también es un tema moral y científico, ¿no? Si aplicamos esas tercera dosis en un país como España, como bien dices, está puntero en el tema de la vacunación, o enviamos esas vacunas a otros países que las necesitan, porque es que no tienen acceso a esas vacunas, no se están vacunando, ¿no? Hay un tema que me preocupa mucho, nos preocupa, y eres una experta en el tema del COVID persistente. ¿Cuáles son las últimas noticias? ¿Qué es lo último que se sabe en el COVID persistente, en especial en los niños? Sí, es un tema interesante. Y mira, nosotros sabes que con un grupo de compañeras de doctoras de distintas disciplinas elaboramos este metaanálisis, este estudio que analizamos todos los trabajos de COVID persistente en el año 2020. Hicimos un estudio estadístico y sacamos unos porcentajes en relación de cada tipo de síntoma y qué porcentajes podría tener en distintos rasgos, ¿no? Entre mujeres, hombres, edad, etcétera, etcétera. Y las conclusiones, bueno, los estudios que había eran los que había en el 2020. Incluso el concepto es confuso. Si es COVID persistente, si es de largo recorrido, hasta qué punto podemos decir hasta ahora esto es, a partir del mes es COVID persistente, a partir de los 3 meses podemos llamar COVID persistente, ¿cuándo es? Es decir, la definición no es clara y sigue sin serlo, pues se está estudiando. Y bueno, y ahora estamos pasando a los estudios de hacer el metaanálisis en los niños. Y es tremendamente complicado. Primero, porque bueno, todos los trabajos que llegan de COVID persistente en niños es descartar, este no. Es decir, porque no hay controles, no hay trabajos que tengan estudio control y estudio de COVID persistente de niños, ¿no? La mayoría de los trabajos son solo de niños que tienen COVID persistente. Es decir, no estamos comparando con niños que vivieron la pandemia y que pueden tener problemas de ansiedad, de depresión, otro tipo de problemas que no se deben a que se infectaron de la COVID, ¿no? Se deben a la pandemia, ¿no? En general. Y es muy confuso y indudablemente los síntomas de los niños son más bajos que los adultos, ¿no? Os estoy escuchando un poco mal, no sé si sí, no. Nosotros te escuchamos perfectamente bien, Sonia. Vale. Yo he encontrado, me ha interesado mucho ese tema y he visto, entre paréntesis, vi que alguien te pedía hace un par de semanas tu opinión sobre un vídeo que yo decía, pero era un fragmento de 45 segundos que evidentemente no representaba para nada lo que yo había dicho a lo largo de varios minutos. ¿Te puedes explicar un poquito para que no te... situación? Sí, bueno, que prácticamente negaba la existencia de long COVID en absoluto. Lo que está diciendo es que no aparece, no hay una prevalencia en absoluto tan profunda como evidentemente en los niños, en los adultos, perdóname. Sí, eso es cierto. Y había algo que, fíjate, me dio un tanto de luz, mientras que en los últimos estudios aparentemente todavía acentúan aún más que el long COVID en niños es aún más raro, pero hubo un estudio que me llamó muchísimo la atención, Sonia, y comparaba como control con otros grupos de niños que sufrían síntomas parecidos al long COVID por otros virus, pues el virus a lo mejor el sincitial o vamos, de estos de tipo bronquial, ¿no? Y mientras que el long COVID era 1 y pico, los síntomas parecidos al long COVID, por un poquito para comparar, pero que eran otros virus y no de la COVID, llegaban casi al 1% también. En otras palabras,
no había una excesiva diferencia entre sufrir unas bronquitis o unos procesos pulmonares por el virus de la COVID como por otros virus. Es cierto que el de la COVID era ligeramente más alto. No recuerdo, era 1 y pico, y el otro prácticamente era 1%, con lo cual te daba una idea, evidentemente, de la especificidad en cuanto a esos síntomas, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, es parecido a otras infecciones pulmonares. También es verdad que se añade al catálogo de enfermedades pulmonares, es decir, no es que te quedes igual, tienes otra más. Indudablemente, ¿no? Claro, es así, hay que pensarlo, bueno, la misma comparativa con la encefalitis mialgia, ¿no? Y todos estos problemas de que se dicen, bueno, pero es que esto es long COVID, obviamente, y todo es que ocurre más en adultos y en mujeres, pero sí tenemos que pensar que estamos hablando en una mentalidad pandémica, ¿no? Comenté antes, en Estados Unidos ahora mismo tenemos el 25% de los casos son en niños, entonces, claro, esto si lo extrapolas, pues va a haber bastante porcentaje de niños, bueno, bastante número, no porcentaje, número de niños que presenten estos síntomas y que necesitan atenderlos, tratarlos. Es decir, es por eso que hay tantísimo boom ahora de financiación para estudiar long COVID, porque se sabe que esto a la larga va a tener una repercusión. Por una repercusión por el número de niños que se están infectando ahora, ¿no? Entonces, si un porcentaje en que sea bajo, pero hay una incidencia, hay un porcentaje de infecciones alto, entonces significa que va a haber más niños con este problema, ¿no? Bueno, esto no es alarmista ni nada, ya comentó, hay estudios que dicen desde de 1 a 7 niños que pueden tener long COVID. Hay que mirar estos estudios con lupa, ¿no? El último se hizo un seguimiento de niños sí que llevaba controles, por ejemplo, hasta los 10-13 meses de post-COVID, que los niños tenían una media edad de 9 años y estimaron que el 83% se recuperaban por completo después de un año, pero había un 15 o un 16% que tenían COVID persistente. Es decir, miras todos los estudios así en general y hay que mirarlos con mucha precaución y hacer las comparativas correctas con los controles, ¿no? Ojalá no sea para tanto, pero por si acaso no dejemos que los niños se infecten, ¿no? Y esto de los mandatos de las máscaras es terrorífico, es una bestialidad lo que están haciendo en estados así, ¿no? Es decir, no, hay que protegerlos en la medida, ¿no? Y las vacunas es otra medida de protección, si son seguras y son eficaces y no tienen pueden proponer una inmunidad a largo plazo, más en los niños, a medida que son más jóvenes, pues parece que se tiene mayor respuesta inmunitaria después de vacunarse, pues es lo ideal, ¿no? Tenerlos protegidos en esa medida. Porque no se sabe, como bien comentaba yo, ¿no? Hay países que tienen porcentajes de vacunación bajísimos aunque se transmita el virus a ese nivel, pues va a generar más variantes y puede que otra variante pues cause más transmisibilidad. Pero fíjate que a lo mejor también esos países tienen tan poca vacunación, Sonia, como por ejemplo este verano estuve rondando por Bosnia, por Croacia, que tiene un índice de vacunación bajísimos. Nadie lleva mascarillas. Lo que pasa que, bueno, les dio un buen palo el virus en los primeros meses, pero actualmente, aparentemente, los índices de fallecimientos, de enfermos en UCI, etcétera, son extremadamente bajos. Sí, habría que analizar los datos. Y allí no llevaba mascarillas, Sonia, vamos, ni la policía, ni los camareros, ni dentro de los restaurantes, ni el cocinero, nadie. Cuando digo es nadie. Y en Mostar estaba preocupado el responsable de toda esa zona de 300 y pico mil personas, porque habían tenido 28 infectados, que no enfermos, y uno en la UCI, y movía la cabeza diciendo, estamos muy preocupados. Decía, joder, tú no sabes lo que hemos pasado nosotros. Bueno, nada, el tema es que, claro, hay miles de publicaciones y artículos científicos que dicen las mascarillas funcionan para reducir la transmisión. Sí, obviamente, sí, lógico. Nadie lo discute. Si no la pone, bueno, pues habrá que mirarlos con detalles, qué es que pasa, ¿no? Los datos, los factores epidemiológicos. A lo mejor hay pueblos muy separados, o a lo mejor, yo qué sé. Influyen muchísimas cosas, la estructura familiar, si vives con los abuelos, si los visitas o estás criando cabras por ahí por el monte, así es. Bueno, exactamente, entonces, todo esto Sonia, hay que mirarlo. Hemos abusado de tu tiempo muchísimo.
Muchísimas gracias. Te mandamos un montón de besos españoles y gallegos ahí a Houston, ¿no? De parte de todos, y te echamos de menos por aquí, por España. A ver si nos vienes a dar una visitilla, ¿vale? Nada, muchas gracias. Cuidaros y nada, lo dicho. Enhorabuena, disfrutar con precaución de esa claro, normalidad, pero disfrutarla. Y otra cosa, mira, bueno, te quería comentar al principio, ¿no? Es muy importante también la salud mental, y tú lo sabes, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Puedes hablar de esto de horas, ¿no? Y es importante dar a entender a la gente que bueno, que ya está, que ya se aguantó bastante, pero hay que hacer un mínimo esfuerzo para, bueno, ya que estamos acostumbrados a mantener un poco la precaución, pues hasta minimizar el virus al máximo, ¿no? Pero es importante ir despejando un poco y pensando, bueno, pues esto más o menos estamos por el buen camino, y aquí está afectando mucho, sobre todo a la gente joven, ¿no? La salud mental, y hay bueno, mucha depresión y todo. Sonia, esto, ¿no? aquí está todo el mundo desatado. Cuando vengas ya no te va a quedar ni un solo percebe. Porque están todos pero desatados. No, percebes. Bueno. Ojo, que queden. Sonia. Percebes siempre una ración. Y ahora que esté el San Froilán. Habrá alguno ahí guardadito. Una ración de pulpo. Muchas gracias, Sonia. Venga, muy buenas noches. Disfrutad. Adiós, hasta luego. Bueno, grande Carlitos. Sonia, como siempre, la doctora Sonia Villapol. Qué buena. Que a los guardianes les encanta que esté con nosotros aquí en estas reuniones secretas que nadie sabe, que estos son situaciones secretas. De momento, esto siempre hacemos que no se lo digas a nadie, ¿no? Es el lema que siempre ponemos. Mira, doctor, nos llega un superchat ahora del ex RSNS, así se llama Nick, que nos dice 1,5 millones de niños enfermos con COVID persistente en España. Es el dato que ahí nos lo deja en este superchat. O sea, como dato, eso dice, 1,5 millones de enfermos COVID persistente en España. Yo no sé si realmente es este Yo el no dato. sé. Honestamente, me gustaría saber de dónde ha sacado ese dato, porque no tenemos conciencia. Yo sé que hay publicaciones para todo, ¿no? Pero no lo sé. O sea, honestamente, yo no lo veo que haya 1 millón. No recuerdo ninguna